Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves 14 de marzo. Es que podemos decir que ya hemos llegado a la mitad del mes porque luego tenemos la Semana Santa ahí con un montón de días de fiesta. Ya sabéis que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento y todas estas habilidades que tienen que atesorar para conseguir ser grandes guerrilleros. Empezamos con la gestión del tiempo en la primera temporada y en la segunda estamos con estas técnicas de negociación que nos van a servir precisamente para entrenar y estar listos para dar lo mejor en este emprendimiento de guerrilla. Ya hemos hablado de la importancia de la negociación, hemos ido repasando algunos sistemas de negociación y lo que sí he de deciros que, bueno, pues como me lo habéis pedido, vamos a intentar, aunque sea partir estas técnicas de negociación en 2 capítulos para que nos dé tiempo a todo, porque al final nos estábamos quedando ahí con parte del contenido sin comentar. Así que sin más, vamos a ir con el contenido de hoy en el que vamos a hablar de esa negociación, en este caso, negociación basada en principios. Y bueno, pues esas estrategias para acuerdos justos y objetivos, que bueno, fundamentalmente en eso consiste la negociación basada en principios. A ver, en muchos casos en las negociaciones los intereses nos van a parecer que están enfrentados, ¿no? Que la negociación basada en principios nos debería servir para buscar esas soluciones equitativas y sostenibles. Bueno, pues es que esa es la idea, es centrar la negociación en criterios objetivos, en criterios justos y trascender así esas posiciones rígidas que podemos encontrar y llegar a esos acuerdos beneficiosos basados en la equidad, en la eficiencia y en el respeto mutuo. Muchas veces es complicado tener claro cuál es el punto medio o cuál es el punto igualitario, pero bueno, en eso consiste este tipo de negociación. Pero como siempre vamos a ir primero con la definición de esta negociación basada en principios. Y es que, bueno, pues es una negociación que está basada en ese enfoque de resolución de conflictos y negociación que se centra en criterios objetivos, en criterios justos para llegar a un acuerdo. Este método lo vamos a alejar de esas posiciones fijas, lo vamos a alejar del regateo competitivo y lo que vamos a promover en su lugar es un diálogo, una transparencia y una cooperación, que desde el principio entendamos que el objetivo de esta negociación es alcanzar esos acuerdos beneficiosos. No nos enfocaremos en cada parte, lo que cada parte inicialmente quiere, en esas posiciones iniciales, sino que lo que vamos a buscar es entender entender y satisfacer esos intereses subyacentes de todas las partes involucradas. Esto también lo vimos en alguna parte anterior, en un jueves anterior, pero en este tipo de negociación pues también es importante. Para que lo centremos, este tipo de negociación fue popularizada por Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton en su libro Getting to Yes, publicado en 1981.
Aquí los autores lo que hacen es argumentar que al superar las personas del problema, o sea, al superar la parte personal de los que están negociando, si nos enfocamos en los intereses y no en las posiciones y generando opciones de beneficio mutuo que estén basados y que basemos esos resultados en estándares objetivos, bueno, pues las partes pueden llegar a un acuerdo más satisfactorio y más duradero. Un aspecto que es fundamental de la negociación basada en principios es ese énfasis que tenemos que hacer en la justicia y en la objetividad de esas soluciones que encontremos. En lugar de, bueno, pues ceder a esas presiones o usar tácticas manipulativas, lo que vamos a intentar fomentar entre las partes es que se utilicen estándares independientes de terceros, ¿no? Como puedan ser las leyes, las normas profesionales, los valores éticos compartidos entre ambas partes, y todo eso tiene que forjar la base del acuerdo al que tendremos que llegar después de la negociación. A ver, este enfoque no solo va a facilitar la resolución de esas disputas de manera amistosa y de manera eficiente, muy importante, sino que también, bueno, pues van a contribuir a fortalecer esas relaciones y a mantenerlas a más largo plazo entre las partes que estén involucradas. Historia de la negociación basada en principios. Bueno, pues vamos a repasar un poquito la historia para que comprendamos mejor en qué consiste y qué trayectoria ha tenido. Tal y como la tenemos ahora mismo conceptualizada en la actualidad, diremos que tiene sus raíces en el trabajo innovador realizado por el proyecto de negociación de Harvard en la década de 1980. Este enfoque, como hemos dicho antes, se populariza en el libro Getting to Yes, Negotiation Agreement Without Giving In, que fue publicado por primera vez en 1961 por Roger Fisher y William Ury. Posteriormente, Bruce Patton se unió como coautor en ediciones revisadas. Bueno, pues este marco de negociación surge como respuesta a las limitaciones de las técnicas de negociación tradicionales, que a menudo pues eran adversariales, eran de una parte contra otra, enfocada además en esas posiciones fijas y que podían llevar a resultados que no eran todo lo óptimos que deberían ser y sobre todo a dañar esas relaciones entre las partes. Tenemos también el origen académico y el desarrollo teórico. Como ya hemos dicho, el proyecto de negociación de Harvard, fundamental en el desarrollo y en la enseñanza de este enfoque, y los fundadores del proyecto pues buscaron una manera más efectiva y eficiente de negociar, una manera que pudiera aplicarse en una amplia gama de situaciones, desde conflictos internacionales hasta disputas cotidianas. El objetivo era transformar la negociación en un proceso más colaborativo, enfocado a encontrar soluciones que satisfacieran los intereses subyacentes de todas las partes y bueno, pues a partir de estos principios se desarrolla este método, este sistema de negociación. ¿Cuáles son los principios claves de este sistema de negociación? Bueno, primero, muy importante, tenemos que separar a las personas del problema. Y es que tenemos que darnos cuenta que las emociones, las percepciones personales, pues pueden entorpecer de manera muy importante lo que es una negociación objetiva. Nos tenemos que enfocar en los intereses, no en las posiciones, y esto también es muy importante. Las partes las tenemos que animar a que expongan esos motivos que hay detrás de sus demandas, no tanto las demandas, para poder encontrar áreas de interés común. Hay que buscar opciones que generen beneficio mutuo, fomentando la creatividad para desarrollar soluciones que satisfagan a todas las partes. Y tenemos que utilizar criterios objetivos. Y es que basaremos esas decisiones en estándares independientes y justos. Independientes y justos, en lugar de en ese poder de negociación o en esa voluntad. Aplicación y expansión de este método. Bueno, pues desde que se introduce, la negociación basada en principios ha encontrado aplicación en una amplia gama de campos, incluyendo la diplomacia internacional, la resolución de conflictos corporativos, las negociaciones laborales y también la mediación familiar. Este enfoque del que hablamos en la colaboración y en los resultados justos, pues ha demostrado que es práctica en situaciones donde se desea o se necesita mantener esa relación positiva a lo largo del tiempo entre las partes involucradas en la negociación.
Bueno, pues todo esto tiene una influencia global, la influencia del Getting to Yes y el enfoque de negociación basado en este principio se ha extendido a nivel mundial, siendo traducido este libro a decenas de idiomas y adoptándose en numerosos contextos culturales y organizacionales. La metodología no solo ha enriquecido la práctica de la negociación, sino que también ha influido en el desarrollo de campos relacionados como la resolución de conflictos, la mediación y la diplomacia. ¿Y cuál es el legado y la evolución? Bueno, pues la negociación basada en principios continúa evolucionando con nuevas investigaciones, desarrollos teóricos, que al final amplían esa aplicabilidad y esa efectividad. Bueno, pues a medida que más individuos y organizaciones buscan maneras de resolver disputas de manera constructiva, el legado del proyecto de negociación de Harvard y ese enfoque basado en principios se mantiene como un recurso valioso para alcanzar acuerdos justos y duraderos, que es un poco el objetivo de esta negociación. Iremos ahora con las características de la negociación basada en principios, pero antes, porque ya estamos en el momento sponsor, vamos a ir con nuestro sponsor, y nuestro sponsor de hoy pues es el Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Fijaos que estamos aquí viendo que necesitamos atesorar para ser grandes guerrilleros del emprendimiento. Y todo esto de las técnicas de negociación son fundamentales. Así que vamos con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla para que te quede clarísimo qué es el emprendimiento de guerrilla y para que puedas introducirte ya en el método EDAM, que nos servirá para, además de todas estas cosas que tenemos que ir aprendiendo, atesorando, practicando, pues tengamos un método que nos garantice la rentabilidad de nuestros negocios. Vámonos con Emprendimiento de Guerrilla y ahora mismo volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de Emprendimiento de Guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis que es un guiaburro, que son 144 páginas directas al grano, en el que vamos a hablar del emprendimiento de guerrilla y también de ese método EDAM, que lo vais a poder conseguir en las principales tiendas online, plataformas online, tiendas físicas, librerías, donde vais a encontrar este libro, pero también lo podéis encontrar en borjapascual.tv o borjapascual.org, donde, bueno, pues veréis otros libros que tenemos publicados, cursos, material. Bueno, pues si al final elegís algún libro más, algún curso, podemos hacer un paquetito para que os salga todavía más económico. Estamos hablando de menos de 9,95 por un libro de 144 páginas directo al grano, en el que entenderás qué es el emprendimiento de guerrilla y, bueno, pues por qué es el método ideal para emprender. Así que ya sabes, borjapascual.tv, borjapascual.org. Seguimos con las características de la negociación basada en principios. Recordemos, desarrollada por Robert Fisher, William Ury y Bruce Patton en el programa de negociación de Harvard, y con ese libro Getting to Yes, que, bueno, pues promueve esa búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas basadas en el mérito de la argumentación en lugar de esa posición de poder de las partes que habitualmente se utiliza en la negociación. Así que vamos con las características para que podamos definir claramente de qué estamos hablando. Primero, y ya lo hemos visto en la sección anterior, muy importante, pero es una característica muy importante de este método, es separar a las personas del problema.
Y es que los negociadores no tienen que ser adversarios, sino socios en esa búsqueda de una solución que pueda ser beneficiosa para todas las partes. Pues este principio al final lo que hace es hincapié en la importancia de tratar a las otras personas con respeto, evitando que esas emociones personales o que ese ego o esa necesidad de imponer nuestro criterio o nuestras necesidades pues no nos lleve a malentendidos que al final lo que hagan sea distorsionar esa negociación y pues no alcanzar soluciones beneficiosas para ambas partes en esta negociación. Segundo punto, que también hemos hablado y es fundamental en este tipo de negociaciones, es enfocarse en el interés y no en las posiciones. Y es que, muchas veces nos quedamos en las posiciones. Es que este empieza en 5 y este empieza en 8, igual la solución es buscar un punto entre una cosa y otra. No, olvídate de la posición. Lo que hay que entender es el interés que está detrás. Y en algunos casos estaremos hablando de intereses que puedan estar contrapuestos, pero lo normal es que si podemos encontrar cuál es el interés real que tiene esa persona en esa negociación o ese colectivo, pues lo que vamos a poder es buscar ciertas soluciones que puedan satisfacer ese interés, aunque esa posición inicial pues no la tengamos en cuenta. Tenemos que buscar opciones que den beneficio mutuo, y esto es muy importante que lo tengan claro las personas o los equipos que están negociando, y es que en lugar de limitarnos a soluciones que están sobre la mesa, que normalmente suelen ser de suma cero, pues fomentemos esa creatividad para desarrollar diferentes soluciones, diferentes opciones que satisfagan las necesidades de ambas partes. Al final, si tenemos este enfoque, lo que vamos es a aumentar esas probabilidades de encontrar soluciones innovadoras, pero sobre todo soluciones que satisfagan los intereses de todas las partes. Esto es fundamental en este tipo de negociaciones. Después, debemos basarnos en la utilización de criterios objetivos. Y es que todas estas decisiones las deberíamos basar en algún estándar objetivo, algún criterio externo, como un mercado de referencia, un experto imparcial, la ley, la regulación. Esto lo que nos va a asegurar es que el acuerdo sea percibido como justo por ambas partes, y esto es muy importante, que todas las partes consideren que a lo que se ha llegado es una solución mejor que la que había antes de empezar a negociar. Y así lo que vamos a hacer es intentar minimizar el impacto que normalmente tiene una parte que tiene más poder, ¿no? Una parte en la negociación que suele ser desigual entre las partes, pues intentamos matizarla. Comunicación efectiva, y esto lo veremos en la mayoría de las negociaciones o métodos de negociación, y es que para que pasemos de esos puntos iniciales a esas intenciones es fundamental la comunicación abierta, la comunicación honesta. Tenemos que entender muy bien y contarle muy bien a la otra parte cuáles son nuestros intereses más allá de nuestras posiciones, y además tenemos que escuchar de manera activa a la otra parte. Tenemos que expresar nuestros propios puntos de vista claramente, y eso es esencial para que nos podamos poner de acuerdo en cuáles son los intereses de una parte y de otra, y al final podamos llevar a esas soluciones conjuntas. La construcción de relaciones. Y es que, a diferencia de esas negociaciones con enfoques adversariales, en los que una parte es enemiga de la otra, pues aquí lo que vamos a buscar es preservar o incluso mejorar esas relaciones entre las dos partes que se han sentado, o 2 o 3 o 5 partes que se han sentado a negociar. Y esto al final es muy valioso, sobre todo en contextos en los que las partes puedan tener intereses comunes o intereses recurrentes en el tiempo. También tenemos que hacer un enfoque hacia el futuro. Mientras que las negociaciones pueden surgir de conflictos pasados o conflictos presentes, la negociación basada en principios se orienta hacia el futuro. Lo que tenemos es que buscar acuerdos que sirvan para intereses a largo plazo de todas las partes. Y la flexibilidad, muy importante. Tenemos que conseguir
esa flexibilidad. Las partes tienen que estar dispuestas a alejarse de sus posiciones iniciales a medida que se presentan nuevos datos o que se exploran nuevos intereses. Y es que esa flexibilidad nos va a permitir adaptar las soluciones a medida que evoluciona la comprensión del problema, la comprensión de los intereses mutuos y empezamos a tener esos objetivos compartidos. Como veis, este tipo de negociación es reconocida por su capacidad para producir resultados más satisfactorios y sostenibles en el tiempo, en comparación de los enfoques de negociación más tradicional. Como nos vamos a centrar en ese respeto mutuo, en esa comprensión profunda de los intereses y en esa búsqueda conjunta de soluciones, este enfoque no solo va a facilitar los acuerdos efectivos, sino que también promueve esas relaciones duraderas y positivas entre ambas partes, ahora y para el futuro. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como os he dicho al principio, vamos a partir estos modelos de negociación en dos partes, así que bueno, el jueves que viene iremos con esta negociación basada en principios, pero empezaremos con las diferentes variantes que hay y continuaremos con este tipo de negociación para que pues, nos dé tiempo a exponer todo perfectamente y que lo podamos interiorizar. Así que como nos vamos a ver mañana, que mañana es viernes, mañana tenemos aprendimiento y veremos una de esas fuentes de financiación, pues te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.